Primero que todo, muchas gracias al comité organizador por la invitación a esta excelente conferencia la mañana de hoy. Para mí, de verdad que es un agrado poder compartir con ustedes algunos temas, especialmente sobre la enfermedad por hígado graso, que ha tenido una gran evolución durante los últimos años. Solamente entre el año 2018 y la fecha, aproximadamente se han publicado entre 1.800 a 2.000 artículos sobre esta enfermedad como tal, o esta condición médica, y no deja de ser una realidad en nuestro medio. Por lo tanto, pues, vamos a proceder a revisar algunos conceptos sobre la enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica, que es el nuevo término que se está acuñando desde hace un año más o menos para acá, pero que viene en revisión desde hace más o menos 3 años. No tengo conflictos de intereses para esta conferencia y estos son los puntos que vamos a tratar de desarrollar poco a poco. Pero arranquemos con este caso clínico. Miren, cualquiera de ustedes ha tenido posiblemente contacto con un paciente como este que está aquí. Esta es una persona, un caso de la vida real, de la consulta externa de gastroenterología. Esta es una señora, le pusimos Rosa, de 61 años, que procede de Chiriquí, de un lugar que se llama Veladero, pero que vivió toda su vida adulta en la ciudad de Panamá. Esta paciente padecía de hipertensión arterial a los 49 años y tomaba perindopril e indapamida, pero a los 51 años, es decir, 2 años después, su médico de atención primaria determinó que tenía hiperglicemia y le diagnosticó una diabetes mellitus y le comenzó tratamiento con metformina. A los 61 años llega a donde ustedes la evalúan, cualquiera de nosotros, y al realizar la evaluación determinan que tiene un índice de masa corporal en 29, que es sobrepeso, con alteración de las transaminasas, AST, que es la aspartato aminotransferasa en 95 y la alanino aminotransferasa en 64. Esto es resumido, obviamente. Y dentro de sus evaluaciones le realizaron un ultrasonido que determinó que presentaba hígado graso, que fue hecho porque tenía dolorimiento en el hipocondrio derecho y sospechaban de alguna patología hepatobiliar. Muy bien, perfecto. Entonces, esta es una señora de 61 años que tiene sobrepeso, alteración de las enzimas hepáticas y además un examen de ultrasonido que reporta hígado graso. En este escenario clínico, ¿cuál sería el siguiente paso en la evaluación de esta paciente? ¿Qué piensan ustedes que deberíamos de hacer? ¿Hacia dónde deberíamos de ir? Darle tratamiento con silimarina, evaluar primariamente el riesgo de fibrosis hepática, realizar una resonancia magnética nuclear, realizar un control de las enzimas hepáticas en 12 semanas o 3 meses, o llevarla directa a hacerle una biopsia del hígado. Si pueden, escaneen este código y ahí creo que podemos ver más o menos qué piensan. Vamos a darle unos 30 segundos a ver qué dicen los resultados. Denme un segundo para activarlo acá. Y esto es un caso de una paciente que nos consulta a cada rato, o sea, cada tiempo nos viene un caso como este, lo vemos, ¿qué hacemos? ¿Por qué tomamos esta decisión? Muchos casos vienen ya evaluados de nosotros mismos, y a veces nos hace complicado pues tomar una decisión con estos pacientes porque definitivamente el hígado graso es una realidad que está presente y que con la cual tenemos que lidiar. A ver. ¿Pudieron votar? No. ¿Qué pasó? Siempre la tecnología nos juega algún truco. Bueno, dejémoslo así, no se preocupen, seguimos. Tranquilo. Muy bien, ténganlo en su mente y al final háganse ustedes mismos una comparación y comparan qué fue lo que habían escogido y lo que vamos a ver al final. Bueno, ¿qué pasa? Siempre hemos conversado o hemos hablado sobre hígado graso y el concepto que se maneja es enfermedad por hígado graso no alcohólico, ¿verdad? Siempre hemos hablado de enfermedad por hígado graso no alcohólico.
y es un término que todavía incluso utilizamos. Sin embargo, este término se evaluó que tenía ciertas dificultades en el sentido que el paciente se sentía estigmatizado por el concepto de decir no alcohólico. La persona sentía cierto estigma, fue evaluado dentro de otro grupo de parámetros y se decidió pues ver un nuevo concepto para el hígado graso. Y antes, esta conferencia, una de las primeras diapositivas era esta: definiciones, enfermedad por hígado graso no alcohólico, incluye todo el espectro de la enfermedad, desde la grasa aislada, esteatosis hepática, hasta la inflamación del hígado, la esteatohepatitis, que puede llegar hasta la cirrosis. Y lo dividíamos en esteatosis hepática aislada o esteatohepatitis no alcohólica, es decir, hígado graso puro o fibrosis en el hígado o inflamación. En el hígado graso lo definimos por la presencia de esteatosis macrovesicular en más del 5% y que haya ausencia secundaria de causas de acumulación de grasa, como el consumo de alcohol, ciertos medicamentos, la inanición, la nutrición parenteral, y cuando hablamos de esteatohepatitis es porque hay inflamación en el hígado. Y eso es lo que ahora se menciona o se ha renombrado como enfermedad por hígado graso asociado a disfunción metabólica o esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica. Es decir, las iniciales ahora son MASLD y MASH o MASH. Enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica es el concepto que debemos manejar todos ahora. Y la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica es el avance de esta condición médica y en su empeoramiento. Pero ¿cómo hacemos nosotros ahora para definir eso? Pues nos vamos a ayudar ahora de algunas herramientas. Antes simplemente veíamos el ultrasonido, algunos datos y decíamos, bueno, tiene hígado graso y un interrogatorio, hígado graso no alcohólico, punto. No, ahora nos podemos ayudar de este cuadro que está aquí, ¿verdad? Y si el paciente tiene alguna de estas 5 puntos, ¿verdad? Índice de masa corporal mayor de 25, la cintura mayor de 94, ¿verdad? O 80 centímetros en los hombres, 94 en los hombres, perdón, 80 en las mujeres, la azúcar elevada, más de 100 miligramos por decilitro, o hemoglobina glicosilada, más de 5.7, o está en tratamiento por diabetes tipo 2, es hipertenso, tiene dislipidemia con triglicéridos mayores de 150, o está en tratamiento hipolipemiante, o tiene alteración de la HDL en menos de 40, o está en tratamiento. Si cumple uno de esos 5 criterios, ¿verdad? Este paciente presenta enfermedad por hígado graso asociado a disfunción metabólica. La voy a repetir varias veces para que se nos quede grabado, ¿no? Enfermedad por hígado graso asociado a disfunción metabólica. Este paciente, entonces, lo catalogamos dentro de este grupo y tenemos que tomar algunas acciones que vamos a ver ahora. Sin embargo, si en el interrogatorio esta persona nos dice que consume alcohol, es una persona que consume cierta cantidad de alcohol, entonces podemos sospechar o tenemos que evaluar si cumple criterios que acabo de mencionar, más el consumo de alcohol, posiblemente este señor o esta señora tiene enfermedad por hígado graso asociado a disfunción metabólica mixta, junto con el consumo de alcohol. Sin embargo, si no cumple estos criterios y solamente toma licor, entonces es enfermedad por hígado graso asociado al consumo de alcohol, ¿sí? O si hay otras causas del hígado graso que no es ninguna de estas que están aquí, entonces evaluamos si está relacionado al uso de medicamentos o alguna otra enfermedad, por ejemplo, una infección por hepatitis C. Y en el peor de los casos, que sea criptogénica. Cuando yo estaba como los estudiantes, ¿verdad?, sentado escuchando los seminarios, esto que está aquí era de las primeras razones por las cuales se decía que el paciente tenía cirrosis. Es criptogénico, no se encontraba la razón, la causa, quizás no se estudiaba, ¿verdad? Ahora sí, podemos tener mayores herramientas que nos ayudan. Pero miren esta diapositiva. Esta es la prevalencia de hígado graso a nivel mundial, de acuerdo a las regiones. Y si observamos, 3 de cada 10 personas se estima que tiene hígado graso en el mundo. Miren América Latina, casi la mitad, ¿verdad? Pero vengamos aquí a Panamá. ¿Qué pasa aquí con nosotros? Esta es la encuesta nacional de salud del 2019. Aquí el 71% de las personas
tenían sobrepeso u obesidad. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Cómo están esas personas que nosotros tenemos que atender allá afuera? A veces lo vemos y ni siquiera le podemos hacer el diagnóstico del hígado graso porque no tenemos tiempo, vino por otra cosa, pero seguramente lo tiene. Miren, sobrepeso, 36.4%, obesidad 35.3%, y si sumo ambos, 71%. La prevalencia de hígado graso en las personas que tienen obesidad general es 85%. Esto no es de aquí, esto es epidemiología de pura y dura de todo el mundo. Diabetes mellitus hasta el 75%. Síndrome metabólico la mitad. Los hombres son más afectados que las mujeres 2 veces y los hispanos somos 40% más. O sea que son datos importantes que tenemos que manejar, porque los pacientes con hígado graso pueden desarrollar esteatohepatitis no alcohólica hasta un 20% o irse hasta cirrosis en un 20% más. La progresión de esta enfermedad no es lineal, esto no ocurre de manera proporcional. Miren lo que dice aquí, los pacientes con enfermedad por hígado graso asociado a disfunción metabólica avanzan un estadio cada 14 años y los que tienen esteatohepatitis cada 7 años. Pero los pacientes pueden tener hepatocarcinoma, ¿verdad?, en esteatohepatitis no alcohólica sin cirrosis hepática, y esto es importante. ¿Qué vemos nosotros en la consulta? Esta es una estadística al día de hoy de la consulta de hepatología que vemos en el hospital, en el cual la cirrosis por esteatohepatitis esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica es la segunda causa, ¿sí?, de hepatopatía de consulta. Aquí la ven de primero, pero digo segunda porque si sumamos hepatitis B y hepatitis C, esta columna va a sobrepasar esta diapositiva. Entonces es la segunda razón, por lo tanto es muy importante el concepto de esteatohepatitis no asociado a disfunción metabólica, y cirrosis hepática relacionado a hígado graso, porque definitivamente lo vamos a ver todos los días. Estas gráficas muestran la lista de espera de trasplante hepático en los Estados Unidos y observamos cómo la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica es una de las principales razones, ¿verdad?, de lista de espera de trasplante, junto con las personas que toman mucho alcohol, la cirrosis alcohólica. Pero si observamos los que están en lista de espera con cáncer, vemos cómo ha ido disminuyendo a través de los años la razón o la etiología de hepatitis C, porque hay tratamiento curativo, y ha ido aumentando o se ha ido manteniendo el hígado graso. Entonces, las principales razones de trasplante hepático en el mundo es esta condición médica. ¿Qué pasa a nivel molecular? Bueno, algunos conceptos, aquí no vamos a leer todo esto ni a explicarlo, pero sí algunos conceptos que son importantes. Nosotros comemos una cantidad de alimentos y a veces esa cantidad de alimentos sobrepasa nuestras necesidades calóricas del día. Por lo tanto, hay un desequilibrio entre el suministro de nutrientes al hígado y su utilización. El tejido adiposo, visceral y subcutáneo presenta disfunción y también inflamación. Al tener esta alteración de disfunción del tejido adiposo e insulinoresistencia, en las cuales va a haber diferencias interindividuales de factores genéticos, así también como dietéticos, de la conducta y otros factores ambientales que influyen en el curso de la enfermedad, se produce inflamación sistémica derivada de este tejido que contribuye a la progresión de la enfermedad. La resistencia a la insulina contribuye al desarrollo del hígado graso y promueve entonces la progresión de la misma. Es un resumen de esta diapositiva. Luego se las puedo facilitar si podemos aunar más. ¿Cómo se presentan estas personas? Bueno, la mayoría son asintomáticos, no tienen síntomas. Le hacen un ultrasonido por otomotivo y se encuentra el hígado graso. Sin embargo, en aquellas pocas personas que tienen síntomas, las molestias son malestar en el hipocondrio derecho. No lo manifiestan tanto como dolor, puede ser un poco de dolor, sino más bien malestar. Y eso ocurre debido a que la cápsula que recubre el hígado se ve un poco inflamada y eso causa molestias. Las enzimas hepáticas usualmente están dentro de los parámetros normales y, como decía, es un hallazgo incidental en estudios de imágenes. Este es un ultrasonido. Este es una tomografía y una resonancia magnética. Los 3 estudios pueden observar grasa en el hígado. Sin embargo,
Solamente para mencionar, en el ultrasonido debe haber 30% de esteatosis hepática para poder diagnosticarlo, ¿sí? Algunas ventajas de la tomografía desventajas de estos estudios son que estudios son más costosos, el CAT y la resonancia. Sin embargo, actualmente, para la evaluación del hígado graso, el ultrasonido ayuda. Sin embargo, hay instrumentos que realizan pruebas especiales que se llaman parámetros de atenuación del hígado graso y miden semi-cuantitativamente la cantidad de grasa en el hígado y nos permite tener una precisión diagnóstica más certera. Sus iniciales son el CAP y lo tienen algunos instrumentos como el FibroScan, así también como los estudios de ultrasonido con elastografía. Nos preguntamos entonces, luego de esto, ¿tenemos que revisarle a todo el mundo el hígado? ¿Hacer tamizaje a toda la población? Bueno, ahorita no lo recomiendan, pero probablemente sí en algún momento. Pienso yo que tendremos que chequearnos todos siempre el hígado, según nuestras costumbres y otros factores. Pero ¿a quién podemos evaluar? A los que están en riesgo de fibrosis, los diabéticos, los obesos con complicaciones metabólicas, las personas que toman alcohol y se les determina hígado graso asociado a disfunción metabólica, o si tienen algún familiar que tuvo cirrosis por esta condición. ¿Cómo evaluamos a estas personas? Este cuadro aquí nos ayuda a tener una aproximación a qué es lo que debemos de ver. ¿Y qué queremos evaluar en esta persona? Ya sabemos que tiene hígado graso, bueno, pero ¿qué quiero saber en ellos? Bueno, tenemos que identificar a los pacientes que tienen poca probabilidad de fibrosis avanzada en nuestra consulta externa. Es decir, todos debemos de evaluar a aquellos que tienen poca probabilidad de tener fibrosis. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo nosotros podemos hacer esta evaluación? Bueno, muy sencillo, con algunas herramientas tecnológicas que nos ayudan a determinarlo y nuestras calculadoras en los teléfonos o en la computadora. Y uno de esos marcadores que utilizamos es el FIT4, uno de esos puntajes. El FIT4 Score es la herramienta que debemos utilizar inicialmente para evaluar a los pacientes que tienen hígado graso. A todos, cuando ustedes llegan a un paciente con hígado graso, le debemos de calcular el FIB4. Si este FIT4, ¿verdad?, es menos de 1.3, debemos de realizarlo periódicamente si cumple algunos factores de riesgo. Pero si está elevado, entonces debemos hacer una evaluación secundaria del riesgo de fibrosis. Y seguramente aquí ya tendremos que remitirlo a la consulta de gastroenterología, de patología, de medicina interna, de medicina familiar, ¿verdad?, para que haga una evaluación de endocrino, una evaluación secundaria del riesgo. El FIT4 Score incluye enzimas hepáticas, AST y ALT, ¿verdad?, y también las plaquetas. Se ha categorizado según la edad de las personas, así que también pide la edad de la persona al momento de hacer el cálculo. Luego, cuando llega este paciente con este FIT4 elevado, digamos 3, qué sé yo, 3.2, entonces hacemos una evaluación secundaria para identificar a los pacientes en riesgo. Usualmente también es no invasiva esta evaluación y lo que le solicitamos es una elastografía. Y según la elastografía, entonces nos ayudamos a seguir evaluando si este paciente ya está en un riesgo de fibrosis en algún grado, F2, F3, F4. La fibrosis se categoriza en F1, F2, F3 y F4. Los pacientes que son clínicamente en riesgo están en fibrosis F2 y F3, porque F4 ya es cirrosis. Muy bien, entonces, evaluamos a estos pacientes en riesgo y determinamos si tienen fibrosis avanzada o no. Y de ahí entonces hacemos el resto de la evaluación que corresponda. ¿Cómo es el manejo de estas personas? ¿Qué tenemos que hacer? Si observan, esto es un paciente muy heterogéneo, tiene varias características. Por lo tanto, su manejo también debe ser multidisciplinario. A nivel primario es muy importante la evaluación que ustedes realicen en estas personas, el seguimiento que logren tener con ellos, así como también es muy importante la confianza que el paciente tenga con ustedes para poder discutir sus dificultades para cumplir las posibles metas que cada uno le proponga, pero debe ser multidisciplinario. Debemos evaluar el riesgo de fibrosis con el FIT4, como les mencioné, plantearle a un paciente un plan de manejo del peso, así como medidas médicas si es necesario,
Si es necesario también ir al psicólogo para evaluar su condición psicológica y social, y si hay problemas cardiovasculares, pues, y es necesario evaluar por el cardiólogo, también la intervención del cardiólogo nos va a ayudar mucho a manejar a la persona. ¿Qué le digo al paciente inicialmente? Bueno, que tiene que comer sano. Y si nos pregunta una dieta, en resumen le tenemos que decir, la dieta que usted tiene que seguir es la dieta mediterránea, adaptada a nuestra realidad, claro. Dieta mediterránea, bajos o pocas grasas saturadas, pocos carbohidratos, ¿sí? Porque es la dieta que se ha demostrado científicamente que ayuda a mejorar la acumulación de grasa en el hígado. También ir al gastroenterólogo o el hepatólogo para hacer una evaluación si es necesario, ya si presenta cirrosis hepática, y dirigir algunas terapias. Pero este círculo que está aquí, debemos tenerlo en consideración, ¿verdad?, para cumplir las metas en el paciente. Por ejemplo, como les mencioné, la dieta, los pacientes con sobrepeso y obesidad deben recibir una prescripción de dieta que lo lleve a un déficit calórico, ¿verdad?, limitada a los carbohidratos y grasas saturadas, enriquecida con fibra y grasas saturadas, y esta es la dieta mediterránea. En Panamá y en el mundo se toma mucho café y el paciente le va a preguntar, a veces siente que el café siente como una culpa, no sé por qué, pero sentidos como una culpa, ¿no toman café? ¿Otro puedo tomar café? Sí, puede tomar café, 3 tazas diarias de café. ¿Sí? Se ha visto y también se ha demostrado que el café es beneficioso para el hígado y otras cosas más, pero en este caso en particular para el hígado. Tome café, señor, no se preocupe, señora. Hacer ejercicio, sí, tiene que hacer ejercicio, media hora todos los días, actividad física, aeróbica. ¿Por qué? Porque se ha visto que esto mejora la esteatohepatitis. Puede haber regresión de la fibrosis, mejora la esteatohepatitis si logramos alcanzar las metas de peso. La cirugía bariátrica debe ser considerada como una acción terapéutica en los pacientes que cumplen ciertos criterios para la misma. Puede resolver el hígado graso asociado a disfunción metabólica y también la inflamación, ¿verdad? Reduce la mortalidad cardiovascular y también las malignidades. Porque estos pacientes fallecen de problemas cardiovasculares, no del hígado. La primera razón de muerte es problemas cardiovasculares, no por cirrosis, no por el hígado, problemas cardiovasculares, y la segunda es por neoplasias. Por lo tanto, es muy importante que los pacientes logremos ayudarlos a bajar de peso. Esta diapositiva, que es en términos temporales bastante reciente, ya se quedó atrás. No habían medicamentos aprobados por la FDA para tratar la enfermedad por hígado graso asociado a disfunción metabólica. Sin embargo, en el mes de abril ya se autorizó medicamento por la FDA que se llama resmetirón en dosis de 80 o 100 miligramos para tratar a los pacientes que tienen esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica F2 o superior, no cirróticos, o que no tienen cirrosis hepática F4, y que ayuda al metabolismo de las grasas a disminuir la acumulación de grasas en los hepatocitos. O sea que sí existe ahorita, ya hay un medicamento. ¿Qué porcentaje reduce? De 100 pacientes tratados, ayuda a 25%. Antes no había mucha cosa. Bueno, esta herramienta nos ayuda y es un paso más. Cuando se logra esto en la medicina, usualmente en cierto tiempo, poco tiempo probablemente ya se logra alcanzar mejores metas y seguramente la siguiente vez que ustedes escuchen a alguien hablando de esto, les está hablando de otros medicamentos más. Para perder peso hay varias medicinas que ustedes muy bien han conocido y que hay una muy común, ¿verdad? El famoso Ozempic, semaglutide, ¿sí? Las personas llegan al consultorio y se lo han ya aplicado. Tú no sabes ni cómo consiguen la receta, simplemente, no, estoy usando Ozempic, doctor, para perder peso. Y bueno, está bien. ¿Puedo seguir usándolo? Bueno, ya empezaste, no sé si vale la pena quitártelo, que ya perdiste como 20 libras, ¿verdad? Semaglutide, liraglutide, Orlistat, fentermina, bupropion, naltrexone. Estas medicinas sirven para perder peso. Sin embargo, no se ha demostrado científicamente con estudios controlados, toda la rigurosidad de la evidencia clínica o de los estudios con los estudios de investigación que ayuda a la fibrosis hepática, pero sí se ha visto que en las personas que lo usan para perder peso hay mejoría. Como lo dice aquí, los datos disponibles de estas medicinas no han demostrado beneficio antifibrótico, ¿sí?
y no han sido estudiados en pacientes con cirrosis, antifibrótico, pero sí se ha visto que al bajar de peso mejora el hígado graso en las personas. Bien, y esta frase que está aquí en 3 líneas es importante, miren, la metformina, ácido ursodoxicólico, la dipeptilpeptidasa 4, las estatinas, silimarina, han sido bien estudiadas en esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica y no deben ser usadas como tratamiento para ella, ni tampoco no ofrecen ningún beneficio histológico. Si usted le da estas medicinas a las personas, los estudia en el tiempo y le hace una biopsia antes y se la hace después, la histología va a ser igual. Así que no es necesario tomar estos medicamentos, las personas no deben de gastar dinero en esto, para esto, ¿sí? Si tienen indicación por otra razón, claro que sí. Todos los pacientes con cirrosis y enfermedad por hígado graso asociado a disfunción metabólica deben ser considerados para tamizaje de cáncer de hígado, hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es la 5ª causa de cáncer más común a nivel mundial y la 2ª causa de muerte relacionada con cáncer. Y esto es un factor de riesgo. Los pacientes con enfermedad por hígado graso asociado a disfunción metabólica que muestran marcadores no invasivos con evidencia de fibrosis avanzada o cirrosis, ese FIT4 de que hablamos, la elastografía, deben ser considerados para tamizaje para hepatocarcinoma. Y el tamizaje para hepatocarcinoma, ¿con qué se realiza? Ultrasonido de hígado cada 6 meses. Si no tiene fibrosis, no debe de ir al tamizaje. Estos son conceptos en evolución también. Ahí se han estado estudiando pacientes que no tienen fibrosis y se incluyen dentro del grupo de tamizaje, pero la conclusión todavía no está establecida. La última palabra. Bueno, ya para terminar, la señora Rosa, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ella? Le calculamos el FIT4 score y miren, tenía 9 puntos. Elevado, o sea, el punto de corte, ¿no? Colesterol en 168, LDL en 98, triglicéridos en 118, HDL en 47. Esta persona ya tiene fibrosis seguramente en el hígado, ¿sí? ¿Qué hay que hacer con ella? Evaluar el riesgo secundario, o una evaluación secundaria de riesgo con elastografía. Le vamos a hacer una elastografía y lo vamos a ver. Hoy nos llegó a la consulta una paciente que presentaba un FIT4 elevado. Tuvimos la oportunidad de hacerle junto con los estudiantes una elastografía y tenía 8 puntos tanto de elastografía. La muchacha ya tiene fibrosis hepática y eso es una información muy importante que nos permite tomar decisiones rápido. Debemos controlar metabólicamente a esta persona con sus factores de riesgo cardiovasculares. El control del peso, recuerden poner siempre metas en la persona. Si una persona tiene un índice de masa corporal en 34, no le podemos pedir que llegue a 24 para la siguiente cita, ¿verdad? Decirle, por favor, dale 34, vamos a esperar si en la siguiente baje a 31. No, la persona se va a sentir hasta contenta, todavía estoy en rojo, pero el doctor me dijo que a 31. ¿Por qué? Porque esto es un proceso en el cual poco a poco hay que irlo manejando. Una persona no va a bajar de peso en un mes, ni 2, quizás en 3, 4, 5, 6 meses. Son metas que vamos a llevar a cabo en tiempo prolongado. Y miren esto, el bienestar en la salud y la calidad de vida creo que es uno de los objetivos finales que tenemos que procurar en la población, en las personas que nosotros atendemos, ¿sí? La vida ajetreada que llevamos todos, el estrés, la alimentación quizás no muy saludable, la falta de hacer actividad física, es decir, el sedentarismo, todos esos son factores de riesgo para esto, ¿sí? Y aquí estamos hablando hoy de hígado graso, sin embargo esto es una pieza dentro de toda la demás engranaje del problema del síndrome metabólico que incluye la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia y de que hemos hablado un poco en cada uno. Entonces debemos decirle a la persona pues que tratar de llevar un bienestar en su calidad de vida y esto pues nos lleva ya a conceptos más filosóficos que no vamos a hablar en este momento. Muy bien, así que esta persona, ¿qué tenía que hacer? Teníamos que calcular el FIT4 score, que era creo la segunda o la tercera, y como está elevado, lo que sigue es hacerle una elastografía, ¿verdad? Para tratar de determinar cómo está. Muy bien, ¿cuáles son las conclusiones? La nueva nomenclatura denominada enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica es la que debemos de usar, y las iniciales son MASLD. Los papers
que van a salir, o los artículos que van a salir de ahora en adelante, los que se están haciendo ahora y se van a publicar, van a salir con esta terminología. Y los que ya están corriendo y se van a publicar ahora, probablemente esté la terminología anterior. Así que no sean duros con los autores, ellos no han podido cambiarle el término porque ya vienen con la terminología anterior, ¿sí? El NASH, el objetivo de la evaluación inicial es identificar a los pacientes con probabilidad de fibrosis avanzada utilizando las pruebas no invasivas. El manejo es multidisciplinario, siendo la modificación en los estilos de vida la filosofía fundamental que lo dirige, con el objetivo de perder peso, si es el caso. Y aquí a la fecha ya hay un medicamento aprobado para el tratamiento del MASH, ¿verdad? Que es el resmetirón, que es un agonista de receptor tiroideo del hígado y que ayuda al metabolismo entonces de las grasas. Muy bien, no sé si hay tiempo para preguntas, Ramiro, si no, pues esto la dejamos para el final y muchas gracias por la invitación y la atención.